Bueno, y te voy a mostrar mi proceso de creación, que es relativamente sencillo, ¿vale? Comienza por escoger un instrumental, ¿eh? De uso libre, ¿vale? Ya sea rock, punk, hip hop, indie, lo que me inspire en ese momento, ¿vale? Hoy hemos escogido la siguiente, ¿vale? Mira. Pues mira, me he venido aquí en el YouTube, ¿vale? Al canal de Coafer. Y tiene un vídeo nuevo, ¿vale? I Miss You. He escogido I Miss You, que tiene así unas... Como puedes escuchar, unas guitarritas ligeras, ¿vale? Me ha inspirado una letrilla. Este es el rollo. Vale, copiamos la dirección en la barra de direcciones y nos vamos al downloader. Yo en este caso utilizo este, vale, ya lo tenía aquí descargado, pero bueno, refrescamos para que lo veáis. Pego ahí la dirección, convierto a MP3, vale, la descargo. Este va muy rápido. Cerramos la ventana emergente, vale, ya lo tenemos ahí descargado. A continuación lo que hago es muy sencillo. Abro el programa multipistas que utilizo yo. Yo soy bastante básico, utilizo el Audacity. Lo que hago es abrir la instrumental que hemos descargado, la abro, ¿vale? Lo tenemos aquí, ya, vale, perfecto. Ahí está. Vale. Y aquí ya podemos empezar a inspirarnos y a escribir, ¿vale? Ya lo tengo escrito. Según lo escrito, pues comenzar a grabar la pista de audio, ¿vale? En la capela. Bueno, lo tengo en WhatsApp, hay que ponerlo en MME para grabar la voz del micro. Ok, grabamos la voz del micro, eliminamos la pista y ahora grabamos lo que tenemos escrito, ¿vale? Sería una cosa pues tal que así. Me despierto y otro cuento. Te despierto con mis besos. Solo lo hago para el viento y no me falta talento. Todo lo que digo es cierto. No me callo lo que pienso, no. Paramos. Y aquí silenciamos y aquí tendríamos en la capela, ¿vale? Me despierto y otro cuento. Te despierto con mis besos. Solo lo hago para el viento y no me falta talento. Bueno, pues eso sería más o menos, así en bruto, ¿vale? De todas formas, yo tengo aquí ya el archivo, perdón, tengo aquí ya el tema completo grabado. Para masterizarlo lo que hago es lo siguiente, ¿vale? Este me parece que es el... Me despierto yo. Vale, sería este.
Me despierto. Vale, lo que hago es copiar la capela, vale, la copiaría en este caso aquí, copiamos aquí, vale, copiamos en el doble folio de copiar, la copiamos y la pegaríamos en un archivo nuevo, vale, la pegaríamos, la pegamos, vale, para guardarla. Yo ya la tengo pegada entera, entonces ahora lo que hago es abrir esa ventana del Audacity donde tengo ya la capela completa, vale, como podéis ver. Bajamos la lupa, aquí está la capela completa, Momento. La línea que me... todos los ecos y todos los rollos, vale. Entonces lo que hacemos es cargar la capela, la guardamos, archivo, yo ya la tengo guardada, la guardaríamos, que sería en exportar como WAV, vale, y yo ya la tengo guardada, la titulé por fin, aquí está, por fin a capela, vale, la guardaríamos, vale, la guardamos, tal, y ahora lo que hacemos es ir al masterizador y utilizo el Bandlamp, vale, para hackear el máster. Aquí dice importar tu pista, pues la importamos, ok. Entonces buscamos la pista a capela, que sería por fin a capela, aquí en la carpeta de música, NOPQ, vale, por fin, buscamos el por fin a capela, por fin a capela, aquí está, vale, aquí está, la cargamos en la pista de audio del masterizador, vale. Y ahí pues, Me despierto yo. masterizando, yo le suelo dar, perdón, le suelo dar este ajuste de claridad, vale, es el que más me gusta. Me despierto y otro cuento. Te despierto con mis besos. Solo lo hago para el viento. Y así sería como quedaría el máster, ¿vale? Una vez que lo tenemos masterizado, lo que hacemos es ir al principio, ¿vale? Con la barra de... Vale, vamos al principio y abrimos una nueva ventana del Audacity. Abrimos, perdón, archivo nuevo, vamos a archivo nuevo, abrimos un nuevo archivo y aquí lo que hacemos es perdón, le damos a Windows Wasapi, no me digas por qué ni por qué no, pero es así, para grabar el audio que reproduce el equipo, ¿vale? Y aquí la salida, altavoces y dos canales de grabación, ¿vale? Dos canales de grabación. Entonces lo que hacemos es volver al masterizador. Bueno, lo primero no. Le damos a grabar. Ahí está grabando. Y vamos al masterizador y... Me despierto y otro cuento. Te despierto con mis besos. Solo lo hago para el viento. Y no me falta talento. Todo lo que digo es cierto. No me callo lo que pienso, no. Vivo ausente en mi universo. Es el proceso. Lo que haríamos sería... Este sería el máster. Este sería el máster, ¿vale? Ya hecho. Como puedes ver, Me despierto y... lo copiamos.
Copiamos el máster y lo pegamos en la ventana de donde tenemos la instrumental, ¿vale? Esta es la instrumental, como puedes escuchar. Es el instrumental, vale, pues abrimos una pista nueva, pista estéreo, y pegamos el máster que tenemos copiado. Vale, ahí está, aquí está el máster. Ahora lo que hacemos es desplazarlo para ajustarlo al inicio del tema, ¿no? Cuando queremos que empiece. Le damos un poco a la lupa, ¿vale? Vamos con la barra de desplazamiento y ajustamos el inicio del tema, ¿vale? Que sería más o menos, yo creo que aquí. Vamos a ver. Me despierto yo. No, es un poco más para... un poco después. Me despierto. No, va a ser aquí. Me despierto. No. Me despierto yo. Yo lo suelo hacer a oído porque con los... no me arreglo bien con los tiempos, ¿vale? Y a fin de cuentas el oído es el que mejor afina, ¿vale? Para mí, ¿eh? Es lo que mejor afina el tiempo y todo eso, ¿no? Es el oído al final el que te da Me despierto yo. Ahí vemos que entra perfectamente en el tiempo. Me despierto yo, otro cuento. Te despierto con mis besos. Solo lo hago. No, yo creo que va un poco más rápida la capela. Vamos a desplazarla un poco. Me despierto yo, otro cuento. Te despierto. Pues no me convence eso, ¿eh? Va a ser un poco más lejos, a ver. Me despierto yo, otro cuento. Te despierto con mis besos. Solo lo hago para el viento. Y no me falta talento. Todo lo que digo es cierto. Bueno, pues ese sería el proceso, ¿vale? Ahora lo que hacemos simplemente es, según gustos, pues ajustar los volúmenes, ecos, lo que sea, ¿vale? Y yo lo que hago es ya pegar las pistas, mezclar las pistas, mezclo las pistas, le doy un envolvente en este icono, ¿vale? Un envolvente, y si quiero subirlo un poquitín más de volumen, pues lo que hago es seleccionar con este icono, herramienta de selección, F1, lo selecciono, le doy a efecto, graves y agudos, y si lo quiero pues lo subo un poco más de volumen, le doy un poco más de graves y agudos, Me despierto yo, otro cuento. Te despierto con mis besos. Solo lo hago para el viento. Y no me falta talento. Todo lo que digo es cierto. Vale, y ya lo tenemos. Entonces ahora cogemos y lo guardamos, lo exportamos como WAV. Lo hemos titulado Por fin. Por fin, aquí lo tenemos. Por fin. Y guardaríamos, ¿vale? Bueno, pues ese es el proceso de creativo más o menos al completo. Nos hemos saltado un poquitín la edición y todo ese rollo de eso ya en otros tutoriales veis cómo funciona el Audacity para editar, para darle ecos, bueno, pero ese básicamente sería el proceso de producción de cómo hago yo los temas, ¿vale?
gente que trabaja con programas más avanzados, más... Bueno, yo uso este programa, que es relativamente sencillo, muy intuitivo, ¿vale? Y ahí ya tenemos el tema. Me despierto y otro cuento. Te despierto con mis besos. Solo lo hago para el viento. Y no me falta talento. Todo lo que digo es cierto. No me callo lo que pienso, no. Vivo ausente en mi universo. Solo creo lo que creo. Bueno, yo a continuación lo que hago es un pequeño vídeo, ¿vale? Que ya tengo localizado. Suelo hacer siempre, cuando no hago un clip en toda regla, pues lo que hago es un vídeo con una foto, con un tag o con algo de eso, ¿vale? Suelo utilizar el del logo de mi, entre comillas, productora, ¿vale? De Café a la Mafia. Entonces lo que hacemos es abrir el Movie Maker, ¿vale? Es un programa muy sencillo. Yo tengo ya escogidos estos. Vamos a abrir un archivo nuevo para que lo veáis cómo va. Hago un nuevo proyecto. Le digo que no. Vale, lo que hago es abrir un nuevo proyecto. Aquí en Add Vídeos. Pues en vídeos escojo el opening que tengo ya montado de un montón de vídeos ya. Abro el opening, que lo tengo por aquí. Opening, ¿vale? Este opening, por ejemplo, tengo varios, pero bueno, ahora vamos a usar este. Le doy un doble clic, le doy al volumen, lo subo de volumen para que suene, ¿vale? Esta sería la intro, ¿vale? Y ahora voy a escoger el vídeo en cuestión para que se proyecte durante toda la emisión del tema, ¿vale? Que es el de Café Vibra, que es el que tengo por aquí. Café Vibra, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tengo. Entonces ahora lo que hacemos es añadir el tema. Añadimos el tema en Add Music, vale. Nos abrirá las carpetas de música, vale. Pues aquí escogemos por fin, que aquí lo tenemos en WAV ya, vale, por fin. Bien, hasta aquí nos llega el audio. Esta es la pista de audio. Copiamos, bueno, seleccionamos el vídeo, que es este, vale. Seleccionamos, copiamos y pegamos para repetirlo en bucles. Se repite en bucles hasta el final. Yo lo suelo terminar un poquitín antes, ¿vale? Para darle el closing. Aquí cortaría con el botón derecho, corto, split, ¿vale? Borro y aquí le meto... ¿por qué no está grabando el...? Ah, vale. Se ha quedado ahí pillado. Se ha quedado pillado ahí el grabador de pantalla, ¿o qué, tío? Me cago en la puta. No me jodas. ¿Dónde está esto? Ah, sigue grabando, vale. Bueno, sigue grabando la pantalla, decimos que no. Vale, pues estábamos en el Movie Maker, vale, grabando ahí, vale. Pues le damos a Home, Add Vídeos, y ahora le metemos el closing, ¿vale? Que es el vídeo este de la muerte que tengo yo aquí, ¿vale? Vale, para finalizar el vídeo. Y ahí... Por fin.
Vale, y ahora lo que hago es le ponemos el título, eso ya cada uno pues como quiera. En Caption elegimos un título, movemos, seleccionamos y lo habíamos titulado Por fin. Yo aquí le voy a subir un poco de tamaño a la letra, un toque, ponerla de rojo y con tipografía Impact y con un perfil negro, ¿vale? Y con esta vale, sería así, quedaría así. Vale, entonces ahora yo lo que hago es editar el vídeo de nuevo, reeditarlo con un programa, con una app, y hago un pequeño truco que es como en las plataformas luego concretamente en YouTube pues te baja un poco, tocan un poco el sonido y te bajan un poco el volumen y tal, no suena tan potente. Lo que hago es borrar la pista de audio, ¿vale? Borro la pista de audio y guardo el proyecto. En este caso lo voy a titular Rap y Hip Hop. Por fin. Vale, que ya lo tenemos aquí. Vale, pues lo guardaría, ¿vale? Guardaríamos ahí, ya lo tengo guardado. Para luego pasarlo en vídeos, en documentos me parece que me lo guarda. Ahora, vale, me lo guarda en documentos y aquí tendría por fin, aquí está, por fin. Esto lo que haría sería copiarlo, ¿vale? Ya lo tengo copiado y pasarlo al teléfono que tengo ahí. Al teléfono, que lo que tengo que hacer es conectarlo con el USB, ¿vale? Lo conectamos al teléfono. Conectamos el teléfono. Ahí está. Conecto el teléfono para pasar el vídeo al teléfono y poder reeditarlo en la aplicación, ¿vale? Transferir archivos. Ahí me tiene que aparecer el teléfono por aquí. Vamos a ver. ¿Dónde está el puto teléfono de Dios? No aparece. Bueno, le damos aquí. Esto se ha ido. Decimos que no. Vale, entonces vamos a abrir los archivos. Vale, entonces en documentos tenemos aquí por fin. Vídeo por fin. Sería este, por fin. Copiamos y vamos a el teléfono. Aquí está el teléfono. Botón derecho y pegar. Pegaríamos. Ahí me dice copiar y reemplazar porque ya lo tengo pegado en el teléfono, ¿vale? Le daríamos a pegar y así ya lo tenemos en el teléfono, ¿vale? Y ahora pues nos vamos al móvil, y con la aplicación InShot pues le damos un retoque al vídeo y cargamos la pista de audio, que sería pues de la misma forma, ¿no? En música copiaríamos el... Vale. HIJKLMNIOP. Copiaríamos por fin, ¿vale? Por fin. Botón derecho, copiar. Y pegaríamos, ¿vale? Copiar, ¿vale? Que ya lo tenemos copiado. Lo pegaríamos al teléfono. Perfecto. Vale, pues ahora nos vamos al móvil, y os explico cómo le doy un toque distinto al vídeo, ¿vale? Con el editor de vídeos e imágenes que utilizo, que es el InShot, y cargamos la pista de audio y la podemos subir un poco de volumen y todo eso, ¿vale? Sin perder los audios del opening y del
y del closing. Bueno, pues lo que hacemos en este caso es seleccionar la aplicación InShot, ¿vale? Seleccionamos, descartamos lo que tenemos, elegimos vídeo, ¿vale? Nuevo vídeo, aquí tenemos el vídeo que hemos hecho para este clip, para este tema, y ahí tenemos el vídeo en bruto, ¿vale? Con el opening, ¿vale? Y el vídeo, vale, pues lo que hacemos a continuación es cargar la música. Vamos a música, escogemos mi música, tema por fin, utilizar, ¿vale? Ahí lo tenemos, ahora lo editamos para subirle de volumen, que en YouTube suene un poco más potente, ¿vale? Porque siempre lo bajan. Entonces le damos un poco más de volumen y ahí lo tenemos, le damos OK. Elegimos un filtro, un efecto. Yo suelo usar el retro, el light, la luz. Le damos a luz, valor a tope, damos a OK y desplazamos para darle el efecto al vídeo al completo, ¿vale? Venga, ahí lo tenemos, ajustamos. Me ayuda a vivir. Le daríamos a guardar, ¿vale? Le daríamos a guardar y ahí está convirtiendo ya y guardando el vídeo con la música y ha finalizado, ¿vale? Bueno, yo como ya lo tengo guardado, pues lo que vamos a hacer es anular la conversión y este sería a grandes rasgos el proceso. OK. Bueno, pues eso sería todo así a grandes rasgos, ¿vale? Todo el proceso de creación, ¿vale? Desde la elección de la instrumental hasta la grabación del audio, así como de un pequeño clip, ¿vale? Bastante sencillo. OK. Espero que os haya molado. Venga, hasta la próxima.